Subyaciendo sobre esta puede un aumento, por ejemplo, en la poscarga o un resultado cardíaco marginal muy bajo, la regurgitación también, más la congestión, todo esto puede estar subyacente al modelo patofisiológico de esta falla cardíaca aguda. Empezando en los 70, prácticamente nada ha cambiado en esta terapia de falla cardíaca. Tenemos 3 categorías de terapia: los vasodilatadores en pacientes que tienen vasoconstricción, pero de hecho no hay un criterio de juicio real que tengamos en el mundo. La segunda opción es la diuresis, que puede ser en forma de terapia médica utilizando diuréticos o ultrafiltración, pero está relacionado con el tratamiento de la congestión, y en los pacientes que tienen un rendimiento bajo no hay una trayectoria, y tenemos entonces los inotropos. Nuevamente comenzamos con las preguntas. ¿Qué paciente deriva el mayor beneficio de esta terapia vasodilatadora? De hecho, hay preguntas similares. Un paciente que tiene una falla cardíaca arrúa con una presión de eyección preservada, el paciente que tiene falla cardíaca HF, que tiene una disfunción sistólica con baja presión arterial, un paciente que tiene falla cardíaca aguda pero con una presión arterial normal, y un paciente que tiene falla cardíaca que sufre de problemas renales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta? Puede haber más de una respuesta correcta aquí a esta pregunta, de manera que no duden. Vamos a ver cuál es la respuesta o cuáles son los resultados. Porque no se dio, no salió. ¿Podrían votar de nuevo, de ser posible? Vamos a tratar otra vez a ver si se puede hacer la votación. Un poco difícil realmente. Bueno, volvamos a votar de nuevo, por favor. Si es el A, el B, el C o el D, ¿cuál consideran ustedes que puede ser la respuesta? Muy bien, sí, yo también estoy de acuerdo con la respuesta, con la A. Y tengo que convencerlos a ustedes, algunos también, sobre otras cosas. Bueno, continuemos. Entonces, primero que todo, tengo que decir que el manejo diario de estas fallas agudas cardíacas se basa en datos muy pocos datos, muy poca información, porque estos son medicamentos antiguos y en el mundo anterior no era posible experiencia. Entonces, nuestros médicos más antiguos que estaban utilizando estos medicamentos, pues nosotros no podíamos suspender esto. Yo no puedo comparar, por ejemplo, los diuréticos con un placebo. Yo tengo que darles diuréticos a un paciente si así lo requiere. Y de hecho tenemos muy pocos datos. Uno de estos viene de Cotard, que se publicó en 1998, datos muy antiguos. Un estudio de nitratos, terapias con nitratos comparadas con terapias con
furosemida. No quiere decir que los nitratos no se habían administrado, pero realmente este es nitrato más furosemida y nitratos en baja dosis. Entonces, estas dos estrategias se compararon y se demostró que el nitrato era un poquito superior en términos de la saturación de oxígeno después de la terapia, más las tasas de ventilación mecánica y las tasas de infarto del miocardio. Y esto era un poquitico más bajo en este grupo, pero este estudio es muy viejo. Además, otro estudio que proviene del Dr. John, publicado en el New Journal of Medicine en 1980, inclusive más viejo. Y en este estudio, los pacientes que tenían un infarto agudo del miocardio más falla cardíaca, o sea, secundario al infarto del miocardio, estaban con un catéter y con nitroprussida. Esta terapia se comparó con placebo. Esto fue después de 9 horas, la terapia se inició después de 9 horas y esto fue antes, una terapia temprana. Entonces podemos ver que aunque fuera tardía es efectiva, es mejor que el placebo, pero si se hace aún más tempranamente, si hacemos la vasodilatación después de reducir el tiempo de terapia lo más posible, pues terminamos con mejores beneficios. Ahora vamos a hablar sobre el estudio ALARM. Este es un tratamiento del estudio ALARM para tratamiento cardíaco. Esto nos indica que los pacientes prácticamente están distribuidos de manera uniforme en diferentes países. Además, los diuréticos, vasodilatadores e inotropos, todos se están utilizando en diferentes grados, pero sabemos que los diuréticos intravenosos representan la mayor forma de terapia para pacientes que tienen esta falla cardíaca, pero cuando miramos la tasa de mortalidad de estos pacientes a los que se les administraron nitratos, diuréticos, levo, epinefrina, dopamina, epinefrina, dobutamina, vemos un aumento en las tasas de mortalidad, y tal vez ustedes han visto que esto tiene que ver con el grado o severidad del paciente, realmente no es impulsado por el medicamento. Pero podemos igualar este problema. La propensidad nos indica una línea estadística, pero es una metodología realmente, es decir, una forma para poder equilibrar o igualar las características de los pacientes en ambos grupos. Y cuando hacemos esto, este análisis, el análisis de concordancia de la propensidad en estos datos, vemos que después de que se da puntaje, tenemos más o menos 1000 pacientes en ambos grupos, en el de vasodilatadores y los pacientes que no recibieron vasodilatadores para nada. Y cuando vemos los resultados, la tasa de mortalidad, antes de hacer la concordancia, la tasa de mortalidad es más baja en los pacientes a quienes se les administró vasodilatadores, pero sigue siendo aún más baja la mortalidad después de la concordancia. O sea, aun cuando uno ecualice las características del paciente, o sea, presión sanguínea, edad, función renal, lo que quiera uno comparar, la terapia con vasodilatadores definitivamente está asociada a una mortalidad menor. Pero recuerden que las terapias se administran de manera muy temprana, menos de 1 hora. Pero cuando nosotros miramos este análisis de esta comparación de propensidad, vemos que el beneficio mayor que se obtiene aquí, yo estoy seguro que en los libros de texto se ha escrito que los nitratos o no se deben administrar a aquellos pacientes que tienen una presión sistólica baja, pero al contrario de esto, aquí vemos los beneficios que se obtuvieron en pacientes que tenían normal a baja presión arterial. Además, los pacientes que tenían una presión arterial pues no un beneficio significativo, pero recuerden que hay un grupo muy de riesgo muy bajo de mortalidad, así que no es fácil de comparar, pero los pacientes que están en un riesgo de alta mortalidad, aquí se ha diferido el riesgo. Recuerden, si el paciente tiene congestión, la congestión es una parte muy importante de la terapia para los pacientes, para los agentes de vasodilatación. Si el paciente está con congestión y además tiene presión arterial baja, no muy baja, pero baja o normal, denles vasodilatadores. Esto los va a beneficiar. ¿Qué pasa con el neseritide? Es un análogo de BNP y nos da vasodilatación y natriuresis. En el 2001
se aprobó, la FDA aprobó este medicamento después de un estudio que mostraba que este medicamento reduce esta presión vasocapilar, básicamente después de haberla suministrado o a las 3 horas de haberla suministrado. Sin embargo, vimos que había un riesgo de mortalidad y de lesión renal. Posteriormente, un panel independiente decidió de que se debía llevar a cabo un estudio posterior, y después de este estudio, el estudio ASCEND, que se diseñó para poder evaluar si el neciritide versus placebo. No estoy diciendo pacientes que no se les suministraba cualquier cosa. A estos pacientes se tratan con la forma tradicional, entonces se les daba agentes vasodilatadores o nitratos. Entonces, estas terapias se compararon en términos de si reducían la tasa de rehospitalización por falla cardíaca o mortalidad por toda causa, más un curso prolongado de la enfermedad, y se comparó con el placebo. Recuerden que esos son nitratos, lo que dice placebo, y neciritide no es superior a la terapia tradicional en términos de cualquiera de los resultados. Es totalmente neutral, prácticamente igual. ¿Qué pasa con la parte de hospitalización o muerte en el hospital? También es completamente neutral. Pero cuando nosotros vemos este análisis aquí, en este estudio, en los pacientes que tienen una presión arterial sistólica de menos de 120, la terapia con vasodilatadores, es decir, como algo adicional, un vasodilatador más fuerte, es beneficioso. Nuevamente, a diferencia de lo que decía Camembert, ¿qué pasa con los agentes nuevos? Hay unos agentes nuevos que tenemos ya en este momento que estos son aislados de la orina humana, y esto produce el ANP. ANP es un péptido que se da en la luz tubular. Y bueno, como ANP también tenemos, o a diferencia de la ANP, el isoformo circulante activo, aquí tenemos algunos datos en animales y estudios clínicos. Nos muestran que el ularitidin puede mejorar la diuresis, la natriuresis y reducir la presión vascular, es decir, mucho más. Aquí tenemos un estudio de la serie Sirius, y está a punto de terminar. Los resultados probablemente los vamos a tener en la reunión de ACC o ASC. En este estudio Sirius se mostró que el ularitide era superior al placebo, es decir, una terapia basada en nitratos. No estoy diciendo que no se le está dando nada a los pacientes, se les da placebo en solución salina, y esto aumentaba un poquitico el riesgo de hipertensión. Tienen que tener mucho cuidado sobre el riesgo de hipertensión, pero se puede hacer. ¿Y qué pasa con la catecolamina? ¿Esta terapia para el choque es buena o mala? Y el uso de inotropos o vasopresores en la falla cardíaca ALARM. Aquí pudimos ver la concordancia de estas dos terapias con anatrópicos o inotrópicos, y podemos ver aquí un número similar con un perfil de riesgo similar. Entonces estamos hablando de pacientes severos. Entonces lo que vemos aquí es que cualquier cosa que nosotros hagamos, el uso de epinefrina o neoepinefrina está relacionado con la mortalidad de alto riesgo. El mensaje aquí es no darle neopinefrina o epinefrina a los pacientes a menos que sea absolutamente indicado, y además utilícenlo nuevamente por el periodo de tiempo más corto posible. A diferencia de esto, la dopamina y la dobutamina tienen algún tipo como de nivel neutro o medio de riesgo de mortalidad. Entonces, si lo hacemos de la forma correcta, no se aumenta mucho la muerte ni la mortalidad, pero es mucho más alto que toda la cohorte. ¿Qué pasa con los resultados a largo plazo? Recuerden esto también, los resultados a largo plazo dependen del tratamiento después de salir del hospital. Si el paciente dice que sí o que no cuando está admitido al hospital, si ustedes están sacando al paciente del hospital con betabloqueadores, le están haciendo un bien al paciente. Si le dicen que no están prescribiendo los betabloqueadores, cuando el paciente sale, el paciente le están dando un problema cardíaco al paciente. Esto también está relacionado, el mismo mensaje es válido para aquellos que tienen
aquellos que tienen causas cardíacas y los que no tienen causas cardíacas. Si estamos haciendo la prescripción, aquí tenemos un riesgo de mortalidad alto, pero el paciente está tomando betabloqueadores y se suspenden, le estamos haciendo daño al paciente, aún aquellos pacientes que no tienen causas cardíacas de falla respiratoria aguda. Entonces, en estas guías lo que nos indica es que si no hay hipertensión sintomática, la terapia con vasodilatadores adicional a estas otras terapias para estos pacientes que tienen síntomas congestivos se deberá administrar con monitoreo frecuente de la presión arterial. Además, la terapia con vasodilatadores y diuréticos también se recomienda para un alivio sintomático rápido en pacientes que tienen edema pulmonar severo o hipertensión severa. Es decir, más de una respuesta estaba correcta en esa pregunta que les hice. Los vasodilatadores intravenosos pueden ser considerados en pacientes que tienen ADHF, que tienen una terapia agresiva. En resumen, debemos utilizar entonces los agentes actuales, debemos utilizar diuréticos, evitar la alta dosis a largo plazo. A corto plazo sí se pueden suministrar alta dosis durante unas 48 horas, pero después tenemos que reducir la dosis. Y si el paciente es hipervolémico, si no está congestionado o hipervolémico, no hay que darle diuréticos a alta dosis, más vasodilatadores, y tenemos que confiar en que si el paciente tiene congestión, no lo estamos dañando, no le estamos causando un daño, pero obviamente tenemos que hacer un monitoreo de presión arterial y tenemos que utilizar menos catecolaminas y por el tiempo más corto. Estas terapias a corto plazo con vasodilatadores en este tipo de pacientes son beneficiosas para los pacientes y actualmente estamos utilizando solamente nitratos y nitroprussida, y hay unos vasodilatadores que estamos empezando a ver, y estos pacientes deben salir del hospital con betabloqueadores. Y finalmente yo quiero recordarle a todos ustedes que vamos a tener un congreso el año siguiente en diciembre en Turquía. A mí me encantaría que ustedes todos pudieran asistir a esta conferencia.